Dios no es mencionado ni una sola vez en toda esta historia. Y, sin embargo, su mano lo mueve todo, desde la caída de una reina hasta el rescate de un pueblo entero. Una mujer común, un rey poderoso y un enemigo mortal. ¿Puede el silencio de Dios ser parte de su plan perfecto? Capítulo 1. Una joven judía en tierra extraña. En medio del poderoso imperio persa, tras años del exilio babilónico, los judíos vivían dispersos y vulnerables. Una de esas ciudades era Susa, capital del reino, donde una joven huérfana judía vivía en el anonimato. Su nombre era Hadasá, aunque sería conocida como Esther. Criada por su primo Mardoqueo, Esther creció con valores firmes en una cultura que no era la suya. Su historia comienza no en un trono ni en un palacio, sino en el silencio de una vida sencilla marcada por la fe. Mientras el imperio florecía en poder y riqueza, Esther vivía con humildad, ajena al destino que le aguardaba. El rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes, y gobernaba con mano de hierro. Su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Era un rey de lujos, banquetes interminables y decisiones absolutas. En su corte, las mujeres tenían un lugar ornamental, usadas para deleite o conveniencia política. En ese contexto hostil, una joven judía estaba por ser llevada a un lugar que cambiaría su vida, y la historia de su pueblo. Capítulo 2. La caída de la reina Vasti. Durante uno de sus grandes banquetes, Asuero, embriagado por el vino y el orgullo, ordenó que la reina Vasti se presentara ante él y sus invitados para mostrar su belleza. Ella se negó. Fue un acto de valentía, o quizás de dignidad. ¿Orgullo? ¿Decoro? Nadie lo sabe con certeza. Su negativa causó un escándalo. Los consejeros del rey, temerosos de que otras mujeres siguieran su ejemplo, le recomendaron despojarla del título de reina. Así, Vasti desapareció de la historia, víctima de su valentía o de la arbitrariedad del poder. Y entonces, un nuevo decreto fue anunciado. El rey buscaría una nueva reina. ¿Casualidad? ¿Destino? Dios comenzaba a mover las piezas. Incluso las decisiones humanas impías pueden ser usadas por el Creador para un propósito mayor. Capítulo 3. El ascenso de Esther al trono. Jóvenes vírgenes de todo el imperio fueron reunidas para un largo proceso de preparación. Belleza, perfumes, formación y obediencia eran esenciales. Entre ellas estaba Esther. Ella no reveló su identidad judía, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Su silencio fue sabio. En lugar de presumir, se mostró humilde. En vez de imponerse, ganó gracia. Y cuando fue su turno de presentarse ante el rey, halló favor a sus ojos. Asuero la coronó como reina. Una joven huérfana, extranjera y silenciosa, se convirtió en la esposa del hombre más poderoso del mundo. No por azar. Dios tenía un plan. Mientras los hombres buscaban belleza, Dios veía propósito. Esther no fue elegida por su apariencia, sino por el destino que debía cumplir. Capítulo 4. Mardoqueo y el secreto que cambió el reino. Poco después de su ascenso, Mardoqueo descubrió un complot contra el rey. Dos de los guardias reales planeaban asesinarlo. Mardoqueo informó a Esther,
y ella lo reveló al rey en nombre de su primo. La conspiración fue frustrada, y el acto de Mardoqueo quedó registrado en los libros reales. Sin embargo, no fue recompensado. En apariencia, fue olvidado. Pero no por Dios. Lo sembrado en silencio, un día dará fruto. La historia ya comenzaba a tejer su red de justicia. Capítulo 5. La ascensión de Amán, el gran villano. El rey promovió a un hombre llamado Amán, colocándolo por encima de todos los príncipes. Todos debían inclinarse ante él. Pero Mardoqueo se negó. No por rebeldía, sino por fidelidad a Dios. Esa negativa hirió el orgullo de Amán, quien no solo quiso castigar a Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo, los judíos. Su odio se convirtió en genocidio. No bastaba con eliminar a uno. Quería erradicar a toda una nación. Amán planeó su venganza con frialdad y astucia, y el rey, ignorante de la verdad, cayó en su juego. Así actúa un corazón lleno de amargura. Destruye más allá de su herida. El poder en manos del rencor se convierte en destrucción. Capítulo 6. El decreto de muerte para los judíos. Amán convenció al rey de que los judíos eran un pueblo peligroso, con leyes diferentes y lealtades dudosas. Le ofreció dinero y le pidió autorización para aniquilarlos. El rey aceptó. Se emitió un decreto sellado con el anillo real. La fecha fue fijada. El exterminio estaba decretado. En todas las provincias, el caos se desató. Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se cubrió de ceniza y lloró amargamente. Así lo hicieron también los judíos. El clamor fue profundo. Ayuno, oración, lágrimas. Cuando el hombre calla, el cielo escucha. Cuando la amenaza es grande, mayor es el poder de Dios para revertirla. Capítulo 7. El llamado de Mardoqueo y la crisis de Ester. Mardoqueo envió un mensaje a Ester. Le pidió que intercediera ante el rey. Pero ella temía. Entrar a la presencia del rey sin ser llamada podía significar la muerte. Mardoqueo le respondió con una frase que marcaría la historia. ¿Quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este? Si ella callaba, la salvación vendría de otro lado. Pero ella había sido elegida. Entonces Ester respondió con determinación. Pidió ayuno durante 3 días. Sin comida, sin agua. Solo búsqueda de Dios. Y al final dijo, si perezco, que perezca. La niña huérfana había muerto. Una mujer de fe había nacido. Capítulo 8. La entrada que podía costarle la vida. Ester se vistió con sus ropas reales y se presentó en el patio interior del palacio. El rey la vio, y extendió su cetro. Su vida fue preservada. El rey le preguntó qué deseaba, y ella, con sabiduría, no reveló aún su petición. Lo invitó a un banquete. Un primer paso en un plan más grande. Dios le había dado gracia y estrategia. Capítulo 9. Los banquetes y el juego de estrategia. En el primer banquete, el rey le preguntó de nuevo. Pero Ester esperó. Lo invitó a un segundo banquete. Entretanto, Amán seguía alimentando su odio. Mandó construir una horca para Mardoqueo.
En el segundo banquete, Ester finalmente habló. Señaló a Amán como el enemigo. Este malvado Amán quiere destruir a mi pueblo. El rey, enfurecido, salió del salón. Al volver, encontró a Amán suplicando, demasiado tarde. Capítulo 10. Justicia divina en la corte real. Amán fue colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Así se invirtió la sentencia. El rey, al descubrir todo, honró a Mardoqueo y le entregó su anillo real. Pero el decreto aún estaba en vigor. La ley persa no podía ser revocada. Entonces se emitió un nuevo edicto. Los judíos podían defenderse. Lo que fue muerte, se convirtió en justicia. Dios no solo salva, también restaura. Capítulo 11. El gran día de la reversión. Llegó el día señalado. Pero los judíos no murieron. Lucharon y vencieron. En cada ciudad, en cada provincia, sus enemigos cayeron. El luto se convirtió en gozo. La amenaza en victoria. Mardoqueo fue exaltado, y la reina Ester fue reconocida no solo como hermosa, sino como valiente y sabia. Capítulo 12. El nacimiento de la fiesta de Purim. Se estableció una celebración anual, Purim, en recuerdo de la salvación divina, del día en que las suertes se invirtieron, y el pueblo judío fue librado. Comida, alegría, regalos, memoria. Una fiesta que recuerda que incluso cuando Dios parece ausente, Él está obrando. En silencio, en lo oculto, en lo profundo. Nunca deja de ser fiel. Capítulo 13. Reflexiones finales. En todo el libro de Ester, el nombre de Dios no aparece. Pero su mano es visible en cada línea. Porque Dios no necesita ser nombrado para actuar. Ester es símbolo de propósito, de obediencia y de fe. De valentía que nace en el quebranto. De oración que antecede al milagro. Su historia nos recuerda que todos hemos sido posicionados en lugares específicos, para momentos cruciales. Hoy, en tiempos de crisis, temor e incertidumbre, Dios sigue levantando a personas como Ester, que callan cuando deben callar, y hablan cuando es necesario, que ayunan, que oran, que arriesgan, por amor a los demás y por fidelidad al cielo. Porque tal vez, tú también has llegado al lugar donde estás, para un momento como este.